Contar con un sistema de salud confiable y moderno no solo es una aspiración legítima de toda sociedad, también es un desafío permanente que exige directivos con visión estratégica, competencias de gestión y vocación de servicio. Soy la doctora Flor de María Phillips, directora del MBA Salud, y estoy aquí para compartir contigo por qué deberías elegir nuestra maestría. Nuestros estudiantes logran potenciar sus habilidades directivas y de liderazgo, las cuales son determinantes en la definición de la mejor estrategia, la conducción de equipos y la administración eficiente de los recursos. Cuentan con una formación sistémica que transforma y diferencia al ejecutivo gracias al desarrollo conjunto de componentes intelectuales, sociales y emocionales. Nuestra maestría incluye sesiones académicas en la Universidad de Santo Tomás, Colombia, y estudiaremos en Europa, en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, el curso de Dirección Estratégica de Operaciones. Estas experiencias académicas te brindarán la oportunidad de ampliar tu visión global y generar un networking que impactará de manera transversal en tu formación profesional. Nuestro programa cuenta con profesores reconocidos por su formación académica y una trayectoria forjada, tanto en la investigación como en la dirección de las entidades públicas y privadas más destacadas del sector salud. ¿Estamos preparados para construir el cambio que nuestro sistema de salud necesita y que los peruanos merecemos? Te esperamos en el MBA Salud de UPC. Buenas noches y bienvenidos a nuestra Escuela de Posgrado de UPC. Esta noche hemos preparado un tema que creo que nos va a interesar muchísimo a todos. Venimos escuchando que la inteligencia artificial no es el futuro, sino el presente. Y efectivamente, seguramente tenemos todos alguna experiencia que comentar sobre esta idea. En realidad, la inteligencia artificial está impactando a todas las industrias y a todos los servicios. Y probablemente también han leído los avances de este impacto en el ejercicio de la medicina y de la atención de salud. Esta noche vamos a mirar esta IA que nos resulta tan cercana y tan familiar para nosotros, los profesionales de la salud, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la gestión. ¿Puede la IA ayudarnos a ser mejores gerentes, a diseñar mejores políticas, a diseñar mejores estrategias, a hacer un planeamiento y control que nos permita entregar un nivel de servicio como el que nuestros pacientes y ciudadanos necesitan en nuestro país? Para estas y otras preguntas, hemos preparado esta sesión y hemos invitado al ingeniero José Villegas, docente, profesor de esta materia específica, proyectos de IA, en nuestro programa MBA Salud de la Escuela de Posgrado de UPC. José, adelante, por favor. Te escucharemos muy atentamente. Bien, gracias doctora Phillips por la invitación y a todos los que nos están viendo en este momento también. Bueno, nosotros hemos titulado esta presentación
como ustedes ven en la pantalla, cómo desbloquear el poder de la IA y los datos para transformar la gestión en salud. Una pregunta complicada en el tema de desbloquear la IA, ¿no? Todos hemos usado la IA, entonces, ¿cómo podemos hacer para desbloquearla en términos de que los gerentes, los empresarios, los que tienen a cargo las organizaciones en salud en nuestro país, tengan la posibilidad de aprovechar esta tecnología en la gestión que realizan actualmente? Lo primero, quiero que tomen en cuenta que hay que tomar la decisión. La decisión es importante en el tema de que va a ser un pivot importante para las organizaciones y para sus líderes adoptar la IA. Pero no es cualquier decisión, ¿no? Así como cuando empezamos a crecer con nuestras organizaciones en salud, nosotros necesitamos tomar una decisión que esté alineado con el contexto estratégico. No podemos tomar una decisión que no tenga que ver o que no esté atrás un tema estratégico, sea porque quiero crecer, sea porque quiero ser más eficiente, sea porque quiero prestar mejor servicios a mis pacientes, a los ciudadanos, porque quiero incrementar el ROI. Siempre tiene que haber atrás de la decisión de utilizar la IA una estrategia bien clara por parte de la organización. Entonces, lo primero hay que tomar la decisión. Vamos a ver algunos comentarios sobre la IA que han realizado algunos expertos. Por ejemplo, el doctor Torres precisa aquí que la IA es una herramienta, básicamente, que le permite automatizar tareas, llenados de historias clínicas, y tiene una visión hacia adelante, ¿no? Él pregunta, ¿por qué no podría atender pacientes, a 10 pacientes en una hora, en vez de a solo 1 o 2 o 3 o 4? Obviamente hay un reto, ¿no? Hay un reto que probablemente con la IA podemos hacer realidad, pero tiene sus particularidades y es lo que vamos a ir viendo a raíz de que vayamos desarrollando esta exposición. El doctor Guanais también precisa un poco que en el país lo que hay que hacer es recopilar mejores datos, es un tema de datos que también vamos a ver. Habla de la digitalización que es necesario hacer y la falta de infraestructura para soportar esos procesos de digitalización. Y nuestra directora del MBA precisa 3 elementos importantes, ¿no? Uno ligado a la ética, tiene que haber la IA trabajando de la mano con un tema netamente ético y moral, y basado en evidencia, lo que quiere decir de que cuando nos enfrentemos a una IA, lo que tenemos que ver para poder usarla, probablemente es probarla varias veces, hacer algunos ensayos clínicos posiblemente, si tienen directamente una atención con el paciente, y finalmente servir esto centrado obviamente en un ciudadano. En nuestro país nosotros tenemos un ecosistema. El ecosistema está basado en el aseguramiento universal en salud. Según la superintendencia, cerca del 99% de peruanos tenemos un seguro, sea así, sea de salud, sea un seguro privado. Y este seguro de salud que tenemos, todos los días, las organizaciones, tanto financiadores como prestadores, estamos inmersos en mejorar la atención de nuestros asegurados, ver qué estrategias podemos usar para atenderlos mejor, hasta desde sacar una cita, ver el proceso si está afiliado, ver el tema de su prestación en sí, los reclamos que tiene que hacer, y finalmente entre el prestador y el financiador hay una facturación y una liquidación. Pero claro, entonces si el ecosistema solamente en seguros de salud es bastante heterogéneo, muchas actividades que hacer, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos a priorizar en la implementación de la IA? Bien, yo he puesto estas partes como episodios por los que una organización va empezando a crecer conforme también
va modificando sus estrategias, y en el episodio 1 lo que he tratado de consignar es cómo las organizaciones hacen y cómo empiezan a recolectar sus datos, ¿no? Las organizaciones muchas veces nos enfrentamos a que necesitamos resolver un problema específico, ¿no? El área de admisión necesita resolver un problema, entonces probablemente en el transcurso de esa necesidad implementamos un sistema de admisión, otro de citas, otro de cobranza, otro de consulta ambulatoria, pero los datos están separados, ¿no? Pero la necesidad nos gana, ¿no? Nos gana atender eso y no tenemos lo suficientemente espalda financiera para implementar todo, digamos, en conjunto, ¿no? Lo hacemos por partes. Y a veces tenemos que tomar decisiones de hacerlo separadamente. Pero las organizaciones, en un segundo episodio, se dan cuenta de que los datos que capturan no son los mejores, tienen mucha repetición de flujo de procesos y necesitan optimizarlo. Y llega un punto donde deciden, vamos a comprar un ERP, vamos a hacer un sistema unificado, y lo que hacen en un segundo episodio es que los datos mejoran en términos de calidad, los flujos y los procesos, inclusive los retornos económicos. Pero bueno, vamos mejorando en el proceso, nos enfrentamos a un episodio 3, que finalmente vamos empezando a tomar decisiones en función de datos, ¿no? Pero ¿qué pasa en este escenario? En que las organizaciones que tienen datos se dan cuenta de que todos los datos no son consistentes, no son claros, no son idóneos. Entonces tienen que, obviamente, volver a los sistemas que originaron estos datos y mejorar esos procesos. En el MBA hoy en día, los mismos alumnos hacen estos dashboards en clase, les enseñamos a utilizar plataformas de inteligencia de negocios. Esto está prestado de Anthony Waman, que fue alumno nuestro en el MBA. Y seguidamente nos damos cuenta de que tanto en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, nos hemos centrado primero en hablar de los datos, ¿no? Primero la decisión estratégica de usar una IA. Lo segundo es considerar que tenemos un activo valioso, que es la información. Este activo valioso no solamente se queda en valioso, sino es estratégico, porque si pienso usar IA más adelante, es muy posible que utilice los datos que estoy recolectando en este momento. Y si los datos no tienen buena calidad, como creo que vamos a comentar luego, lo que podamos hacer para gestionar conocimiento, que va el bloque de la IA y de los Machine Learning, va a estar sesgado por ese recojo de información. Entonces, la principal función que consideramos que las oficinas de tecnología de información de las diferentes organizaciones que participan en sectores de salud debe ser esto, capturar mejor el dato. Si las oficinas de TI, conjuntamente con los procesos que tienen, capturan lo mejor posible el dato de la realidad, capturan adecuadamente cuántos eventos curativos tenemos, cuántos eventos preventivos, cuál es el asegurado y su codificación, quiénes son los proveedores, los empleadores, o el CIE-10, que es muy famoso en salud, o el CPT, o datos clínicos y administrativos. Entonces, estamos haciendo una función idónea porque después este dato va a transformarse en información. Esa información con mecanismos de Machine Learning y mecanismos de IA en conocimiento, y obviamente nos va a coadyuvar a tomar mejores decisiones, mejores normas, y sobre todo, como decía un experto al inicio, basado en evidencia, ¿no? Que es lo que necesitamos. Pero bien, entonces hemos visto con claridad de que los datos es algo que tenemos que velar y cuidar, y empezamos un poco a mirar con esos datos un primer nivel antes de llegar a la famosa inteligencia artificial, ¿no? Que son los mecanismos de Machine Learning. Los mecanismos de Machine Learning existen hace 50 años, ¿no? Y los creadores de esto aún están conviviendo con nosotros,
Y uno de ellos recuerda muy claramente en una presentación que dice que hizo una presentación, esperaba público para escucharlo, y no vino absolutamente nadie, solamente tenía al siguiente expositor en la silla. Y ahora miren, ¿no? Este es un tema que ha vuelto a través de los años a revivir, porque probablemente no era el momento en que tenía que automatizarse, no había tanto procesamiento, tanto hardware, tanto abaratamiento de tecnología como ahora hay, ¿no? El Machine Learning son algoritmos matemáticos que en general lo que busca es hacer un reconocimiento, una segmentación, pretender hacer y coadyuvar a un caso específico, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la imagen ven cómo el médico está viendo una tomografía, probablemente de cerebro, y lo que hace es ver alguna causa anómala que existe ahí, pero la tecnología del Machine Learning le ayuda a detectar eso, ¿no? Porque ya aprendió de toda la información y de los datos de entrenamiento que ha tenido. Igual, si uno quisiera poner un Machine Learning para ayuda a los pacientes, también podría hacerlo a través de un bot. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si ya tenemos Machine Learning, ¿qué cosa hace diferente la IA, ¿no? La diferencia la podemos ver un poco acá, en estos 4 cuadrantes, o bueno, estas 4 imágenes. El de abajo es el Machine Learning puro, que es, como decíamos, hace un apoyo diagnóstico probablemente, ayuda a algo específico. Cuando hablamos del apoyo a la toma de decisiones, en la segunda imagen, lo que tenemos es de que el Machine Learning es muy específico, ¿no? Se apoya en algoritmos de Machine Learning, la IA, y coadyuva específicamente a algo. Es como un especialista, vamos a decir, en cardiología, un especialista en oftalmología, un especialista radiólogo. Es muy específico, pero si tú le preguntas a ese especialista algo fuera de lo que ha sido entrenado, no va a saber. Es una IA muy específica para un caso específico. La IA generativa, que es el tercer invento que los ingenieros nos hemos hecho, es como tener un artista, es como tener a alguien que le pides, genérame una imagen y te lo va a generar, ¿no? Le pones un prompt y te lo va a automatizar. Este artista en la IA generativa podría darnos muchas recetas. Por ejemplo, aquí en la imagen es una receta post-intervención quirúrgica de un procedimiento de rehabilitación, por ejemplo, que el Machine Learning podría darte. Pero ojo, en la generativa lo que va a sufrir la IA son alucinaciones, ¿no? ¿Qué son las alucinaciones? Que básicamente son cuando la IA es demasiado artista y no está muy centrado en lo que realmente dice la evidencia, ¿no? Entonces le va a agregar algo. Por tanto, hasta acá lo que podemos comprender es de que aun cuando utilicemos una IA especializada, que en el caso 2 o generativa, el humano tiene que controlarlo. No lo podemos dejar solo aún. Y la cuarta imagen lo que representa es la IA general, ¿no? Que en realidad la IA general es algo que todavía está en desarrollo y lo que se busca es un superhumano que sepa de todo, que nos resuelva todo y que obviamente esté muy capacitado, como tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando, en un solo ente, ¿no? Que puede ser un software o un hardware. Bien, pero si nosotros vamos a adoptar una IA, tenemos que tener en consideración algunos marcos regulatorios que ya se han dado, ¿no? La OMS habla de 6 ideas, de áreas clave, y estas áreas hay que repasarlas, ¿no? Porque ustedes pueden utilizar la IA, pero cada parte de la IA tiene que ser tratado de manera específica para ver si lo adopto o no lo adopto. El primer área clave es la ética y la transparencia, ¿no? No podemos pasarnos éticamente a hacer que la IA se comporte de una manera que vulnere un valor humano, ¿no? Un valor esencial.
Y transparencia, porque obviamente a veces la IA se comporta, pero no sabemos probablemente cómo estuvo entrenada, ¿no? Es una caja negra que nosotros le hacemos caso, pero no sabemos realmente cuál es el conocimiento que haya adquirido para coadyuvar en ello. La gestión de riesgos. La gestión de riesgos es algo intrínseco al tema del desarrollo de los algoritmos y de la inteligencia artificial, porque en todo lo que va tomando acción la IA, y más en el contexto de salud, hay un riesgo de por medio, ¿no? Hay una responsabilidad de por medio que alguien tiene que asumir y hay que gestionar ese riesgo. El otra área clave es la validación analítica y clínica, que hay que hacerlo, ¿no? O sea, la IA dice una cosa, pero como les decía, el humano no puede dejar que la IA tome todavía esas acciones de manera sola, ¿no? Por la IA. La calidad de datos que hemos visto extensamente, con 3 diapositivas, ¿no? Desde cómo nace la organización en su enamoramiento con los datos, cómo va evolucionando, cómo los explota, pero es fundamental, ¿no? Porque una mala calidad de datos es una IA que va a estar mal entrenada posiblemente o con los sesgos de esa calidad de datos. La privacidad y protección de los datos es el quinto aspecto clave que la OMS nos precisa. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales ya muchos años atrás, que es muy fuerte, ¿no? Que tenemos que cumplir. Y finalmente están los compromisos y la colaboración. Hay que ser precisos de que en el Perú, hace 2 años, un 5 de junio, se emitió la ley 31814, que es la ley de inteligencia artificial, que recoge en términos generales mucho de los temas claves que hemos repasado, ¿no? O sea, la ley nuestra dice que obviamente la IA tiene que comportarse de manera ética, tiene que gestionar riesgos, tiene que tener calidad, manifiestan de manera genérica. Aún falta la reglamentación de la ley que está en camino y pronto probablemente tengamos mucho más enmarcado el desarrollo de la IA y dentro del contexto del desarrollo de la IA, obviamente la sección de salud, ¿no? Este cuadrante es súper importante, que lo pusimos a recomendación de Leonardo, que está acá presente, que básicamente nos manifiesta en términos de la OMS cómo se debe catalogar la situación, la IA, cuando la situación del paciente es crítica, cuando la situación del paciente es grave, cuando no es grave. Como ustedes ven aquí, la situación del paciente es un elemento importante para que la IA intervenga, y por el lado, digamos, de la primera línea, está la importancia de la información que te proporciona la IA. Si la importancia de la información que proporciona la IA es un tratamiento o un diagnóstico y es un paciente crítico, obviamente hay un riesgo muy alto de lo que te pueda decir la IA. Entonces hay que tener mucho cuidado y seguir las pautas de no solamente las que hemos narrado, sino posiblemente visualizar muchos ECAs que existan con respecto a pacientes que hayan sido tamizados en situación crítica por este tipo de instrumentos o dispositivos médicos como son tabulados, estas IAs, ¿no? Y bueno, y si el paciente es crítico y le impulsa solamente la gestión clínica, entonces baja la criticidad alto, o sea, la IA debe tener unos estándares de calidad alto, y la información, si sirve para información de gestión clínica, también debe tener un nivel medio. Obviamente la situación del paciente es la que manda y la decisión de la IA es la que determina el nivel de riesgo que debe tener una IA cuando es usada por nosotros en nuestras organizaciones, ¿no? Hay una salvedad en que a veces si uno dice, ¿no? Yo quisiera empezar, ¿y por dónde empiezo entonces? Si tengo que catalogarlos todavía en estos niveles de riesgo, si todo lo que está en el cuadrante tiene que estar tipificado como un dispositivo médico, ¿no? Inclusive con registro sanitario, posiblemente no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo. Pero lo que sí se puede empezar es con IAs que no dependan
normalmente la situación del paciente, ¿no? IAs que las organizaciones en salud puedan adoptar, como sacar citas, por ejemplo, transcribir algunas historias o algunos documentos clínicos, o programar algunos médicos en términos de labores administrativas que se hacen, o para facturación, ¿no? Que es lo que usualmente las organizaciones hacemos todos los días. Estas consideraciones regulatorias van a ir saliendo poco a poco, y en el país, obviamente una vez que se reglamente, tendremos algunas láminas de novedad con respecto al tema regulatorio. Bien, como hemos visto, hay diferentes tipos de IA, IAs para diagnósticos que coadyuvan un poco a ello, IA para asistentes virtuales, IAs para soporte de toma de decisiones clínicas, IAs para la gestión y el flujo de trabajo administrativo, que es por donde probablemente las organizaciones en salud deberíamos empezar, y IA para cirugía asistida por robot, ¿no? Como ven, no son todos los tipos de IA que existen, pero son las más usuales. Del mismo modo, una revisión sistemática que ustedes ven acá arriba habló de ventajas de la IA. Básicamente las ventajas están, voy a ponerme más hacia acá porque de acá ya no lo leo, están en términos de diagnóstico temprano. Obviamente otra ventaja es la capacidad clínica aumentada, el acceso al servicio, mejora de resultados, experiencias personalizadas del paciente y eficiencia operativa. Pero también hay desafíos, como hemos visto a lo largo de las PPTs, hay desafíos que uno tiene que sobrellevar con la IA, ¿no? Primero es un tema de confianza. Cuando uno mira una IA, lo primero que piensa es, ¿la información que me está dando es confiable? ¿Cómo puedo confiar en esta IA, ¿no? Si a veces se sale por la tangente, pero hay que trabajar esa confianza, ¿no? La privacidad y seguridad, lo segundo. El otro desafío que tenemos que trabajar son los sesgos algorítmicos y la calidad de datos. Los sesgos traducidos en situaciones en que una IA puede ser muy buena en Europa para la detección de algunos tumores en piel, pero si vienen al país, el color de la piel cambia. Entonces, las IAs que funcionaban en un lado probablemente no funcionen idóneamente en nuestro país, por lo tanto, hay que hacer probablemente más pruebas para eliminar estos sesgos y adaptarnos a la realidad peruana. Hemos hablado extensamente de la calidad de los datos, que es un desafío. La rendición de cuentas y responsabilidades, porque de todos modos la IA va a actuar, va a sugerir, pero alguien es responsable de eso, que seguimos siendo nosotros, ¿no? Los que decidimos hacer uso de ello. Y no olvidemos que estamos en un contexto diario de cambios tecnológicos y cada vez aparece algo nuevo. Este año nos sorprendió DeepSeek, por ejemplo, con su última tecnología gratis y mejorada, y no sabemos que en este año y en el próximo, qué nos puede sorprender la IA con el rumbo de alcanzar la IA general. Pero bien, finalmente, lo que uno quiere responder a través de estas láminas es cómo ahora entonces, si ya conozco algo más de IA, ¿cómo empiezo? Yo soy una organización, soy una empresa, posiblemente una mediana, una pequeña empresa en salud que quiero empezar a utilizar la IA. ¿Por dónde empiezo? Como decíamos en la primera lámina, es un tema estratégico, entonces deberíamos empezar por que la decisión esté en ese contexto y vamos a darle algunas pautas en general, de manera general y de manera después más específica. De manera general, tenemos que tomar una decisión. ¿Creo una IA yo mismo? ¿Creo un Machine Learning o adopto uno? Importante decisión, no es igual, ¿no? Crear
versus adaptar. Lo segundo es liderazgo. O sea, si no existe el liderazgo de quien tome la decisión, entonces esto tampoco va a funcionar, ¿no? Pero es un liderazgo de yo lo hago y lidero ese proceso de cambio. Otro es, me fijo qué cosa tengo en el camino, ¿no? Desde la admisión a la facturación, porque tengo todo ese camino y todos los flujos de procesos que tengo que considerar. No hacerlos todos, sino hacer uno para ver cómo va. Ver los presupuestos y recursos que tenemos, ¿no? Los recursos no son ilimitados, entonces hay que ponerle algo de inversión a esto. Mirar el impacto significativo de la atención del paciente, cómo va a mejorar esto la atención del paciente, o va a mejorar mi ROI, o va a mejorar el flujo o el proceso, como lo hago antes y cómo va a ser ahora. Y obviamente buscar asociaciones y colaboraciones, ¿no? Y de manera específica, si yo creo mis propios modelos con mis datos, tengo que optar por elegir una metodología que ya está probada, ¿no? No puedo improvisar. Entonces, en el mercado de los ingenieros tenemos muchas metodologías para crear mis propios modelos de Machine Learning y de IA. Hay uno que se llama CRISDM, que es muy utilizado en muchos artículos científicos y en organizaciones, que son 6 fases basados en, primero comprendo el problema, como ustedes ven aquí. Después comprendo los datos que tengo, porque tengo datos y quiero entrenarlos. Después preparo esos datos, hago el modelado, la evaluación y finalmente la implementación. Pero si voy a adoptar algo y no voy a crear porque mis datos todavía tienen que mejorar o no tengo la suficiente cantidad de datos, entonces debería abrir un proyecto para adoptar IA, como cualquiera de los proyectos que se abren en general. Hay que hacer una validación local rigurosa, porque podemos utilizar una IA que perfectamente funcione, como hemos dicho en otras latitudes, pero hay que hacer una validación local. Hay que integrarlo con el flujo de trabajo, hay que gestionar el riesgo y la seguridad, cómo se va a manejar, la capacitación y la formación de quienes van a usar y quienes van a administrar esto es importante. Hay que ver el marco ético y legal y finalmente monitorear la posimplementación, ¿no? Porque esto probablemente necesite hacer algunos ajustes luego. En el Perú hay varios esfuerzos, solamente voy a tocar algunos, en general no son todos los que se han hecho, pero el año pasado, por ejemplo, el CIS lanzó una Datathon en el 2024 en colaboración con la PUC, con la Universidad Católica y la PCM, y buscó desarrollar modelos predictivos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Hay un piloto de telemedicina, el gobierno peruano ha implementado un piloto basado en IA en la región amazónica en el año 2023. Hay un plan estratégico del MINSA que está establecido del año 2025 al 2030. Las aseguradoras también han logrado implementar IA y reducir 30% de los tiempos en automatizaciones de prestaciones y 25% en la detección de auditorías que hacen a las prestaciones que liquidan diariamente, ¿no? Y también han incorporado IA para la prevención y gestión de enfermedades. Y finalmente Innovate Perú cofinancia proyectos de innovación empresarial y emprendimiento, incluyendo aquellos relacionados a IA en salud. Finalmente, algunas conclusiones. Les voy a manifestar estas 7. La IA para mejorar la atención médica, no hacerla como un reemplazo, ¿no? La IA no está todavía como para reemplazar a alguien, simplemente para mejorar esta atención médica. La gobernanza tiene que ser una gobernanza proactiva. El despliegue de la IA con humanos a cargo, como decíamos, siempre con humanos al costado. Reducir los sesgos algorítmicos que ya hemos manifestado y la calidad de datos. La inversión en datos y equipos multidisciplinarios. Esto es importante porque volvemos a las láminas iniciales, que tenemos la obligación para después estar cómodamente con la IA, en ver cómo están nuestros datos y también nuestros equipos, ¿no? Nuestros equipos tienen que ser entrenados en IA, tal vez no a nivel de los ingenieros, pero sí entender
cómo se trabaja, cómo se genera un PROM, cómo se prepara este momento para adoptar la IA, superar varios desafíos que hemos retado y finalmente reconocemos en la IA un potencial sumamente transformador que tiene que impactar no solamente en la toma de decisiones de nuestros gerentes y los que llevan las organizaciones, sino también en la prestación de servicios de salud. Bien, gracias. Muy bien, José, muchas gracias. Una súper interesante presentación para hacer reconocimiento de estas ideas, estas propuestas y reflexionar un poco sobre lo que esto significa. Quisiera invitar al doctor Adriel Gudiel. Él es director de la clínica Mundo Salud y tiene una interesante experiencia para compartir con nosotros desde su posición de gerente, de responsable de una operación de servicios y el desafío de entrar a un tema de transformación digital. Muchas gracias, doctor Gudiel, por estar con nosotros. Buenas noches, doctora Phyllis. Muchas gracias por la invitación. Como primera parte, quería mencionar mi experiencia, cómo es que como un emprendimiento hemos desarrollado la empresa, pequeña empresa inicialmente hace 15 años. Yo y mi hermano visionamos una clínica de esta magnitud en base a lo que habíamos trabajado. Como que seguramente muchos de nosotros cuando estamos en una escuela de negocio, adquiriendo una competencia, una habilidad, queremos incursionar en la parte de gestión. Muchas gracias. Vamos a continuar esta conversación. Quiero invitar al doctor Leonardo Rojas. Leonardo es el jefe de la oficina de TICS en el Instituto Nacional de Salud, pero además muy conocido en el medio de la gestión porque fue el exdirector ejecutivo de Telesalud, el papá de la Telesalud, creo yo. Y finalmente invitar otra vez al ingeniero José Villegas para que integre este grupo que lo que intenta es compartir con ustedes conocimiento y reflexiones que espero encuentren interesantes para su formación, para su educación, para su información, pero por sobre todas las cosas, para la toma de decisiones cuando tengan que hacerlo en su condición de responsables de la gestión de operaciones en salud. Ahora sí, doctor Gudiel, yo conozco la historia, sé que tiene 15 años, sé que su hermano y usted apostaron por empezar con esta iniciativa pequeña de servicios de salud y ahora la Clínica Mundo Salud tiene un bien ganado prestigio. ¿Cómo inició la clínica ya a cumplir estos 10, 15 años? Este desafío de pensar en su condición de gerente, ¿cómo hago que los procesos mejoren, que los servicios mejoren, que la calidad técnica y percibida en verdad sea un esfuerzo que representa una realidad para mis pacientes? Usted pensó en transformación digital. Sí. Inicialmente nosotros actualmente en la clínica no tenemos todavía incorporado la inteligencia artificial a nuestro sistema o plataforma informático, pero del que tenemos, obviamente como uno quiere invertir en desarrollar la empresa, tiene que visualizar cuáles son sus prioridades. Dentro de esto hemos optado inicialmente, aparte de desarrollar la historia clínica electrónica propiamente con todos los requisitos que solicita, la parte de la plataforma de gestión informativa para la gestión administrativa. Entonces, nosotros hemos tenido inicialmente que priorizar nuestra inversión y era para los requisitos principales, por ejemplo, para la gestión tributaria, contable, financiera, que al final estábamos desarrollando una plataforma Oracle SQL, pero terminamos adquiriendo otra que era ya bastante desarrollada, completa, como el Contasis. Sí o sí teníamos que adquirir eso, y entonces había que invertir en eso. En una segunda etapa teníamos que desarrollar otras llamadas tramas.
ya con la plataforma que teníamos y con un desarrollador ingeniero informático, básicamente para poder comunicarnos con los entes, llámense IAFAS, llámense supervisoras, fiscalizadoras, ministerios, su salud, etc. Y ya para que al final, una vez que teniendo la plataforma, tuvimos que gestionar para desarrollar las áreas, los anexos, propiamente, que es la parte que son auxiliares del servicio propiamente, y los que son de la gestión administrativa. Todo eso porque queríamos gestionar, digamos, 14 consultorios, como 10 camas hospitalarias, una unidad de urgencias médicas, tenemos para las 4 especialidades básicas, y una sala de operaciones, con un pool de más o menos 20 médicos en general, como 15 enfermeras, y gestionar todo esto, un promedio que a la fecha vamos como 180.000 consultas anuales, por decir así. Muy bien, muy interesante, además con mucha decisión y con mucha visión de la capacidad que puede tener una clínica 2E. La clínica Mundo Salud es una clínica 2E, es una clínica especializada, muy focalmente en pediatría y en gineco-obstetricia, ¿verdad? Así es. Así que esto debe haber sido un gran esfuerzo. Leo, ¿cómo crees que las organizaciones pueden implementar la inteligencia artificial en el mundo real? Acá tenemos el ejemplo de una 2E que tiene 15 años en el mercado, que hace 180.000 consultas y que tiene 10 camas y foco en pediatría y gineco. ¿Qué pasa con las otras organizaciones privadas y públicas? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctora Flor, doctor Guriel, buenas noches. Excelente presentación. Efectivamente, lo que comenta el doctor Guriel me hace acordar justamente a cómo las organizaciones empiezan a adoptar la tecnología. De hecho, hoy día conversamos con un grupo de residentes de cómo las organizaciones de salud empiezan a adoptar la tecnología, y es que comienzan por lo que les resulta más sencillo y que también es parte de una obligación. Entonces, por ejemplo, conversábamos que los sistemas de información, las organizaciones empiezan a adoptarlas principalmente de la parte administrativa. ¿No? Luego, la parte ya de, digamos, la parte de obligación, que es con las tramas con su salud. Y después ya las organizaciones van incorporando y van también teniendo la necesidad para poder ir implementando soluciones tecnológicas a nivel prestacional, ¿no? Ya en la consulta externa, con la historia clínica, y van escalando a otras soluciones. Y pienso que con la IA va a pasar algo similar. La IA también es parte de la tecnología. De hecho, la IA es un conjunto muy grande de diferentes métodos. No solamente es machine learning, no solamente es robots o grandes modelos de lenguaje, ¿no? Sino es un conjunto de métodos grande, donde lo más importante no es la tecnología, sino cómo ésta nos ayuda a resolver problemas. Entonces creo que cómo las organizaciones van a ir adoptando la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, va a ir de acuerdo a las necesidades que tienen, y cómo estas nuevas tecnologías van a ir resolviendo o siendo parte de solución a estos problemas, ¿no? En esa línea, pues muy probablemente una organización de salud pues no va a adoptar una IA directamente para ayudarse al diagnóstico, no una toma de decisiones muy complejas como la que ha mostrado José en su presentación, donde pues va a ayudar a una toma de decisión con un paciente crítico. Probablemente no, sino más bien probablemente vamos a empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden con el día a día, con la parte de la atención al cliente, darle algunas respuestas rápidas relacionadas con el seguro, con algunos temas administrativos. De hecho, en el mundo,
lo que hay es una gran explosión y un gran entusiasmo de inteligencia artificial. Hay miles o cientos de miles de artículos que se publican cada mes, cada año sobre el tema de inteligencia artificial. De hecho, es el tema que más se publica hoy en el mundo a nivel de medicina. La semana pasada hemos tenido un evento de innovación de Concitec y pues en todos los temas de los 3, 4 días que todavía sigue, muchas sea de paso, la Semana de la Innovación organizada por Concitec, casi todos los temas son relacionados a la IA. Sin embargo, muy pocas organizaciones lo están adoptando como tal. O sea, mucho se habla, hay mucha publicación sobre el tema. Pero la adopción real realmente es muy poca. De hecho, revisando las estadísticas de la FDA, hoy o hasta hace unos meses, habían menos de 1000 soluciones con IA aprobadas por FDA. ¿Cómo es que si tenemos casi millones de publicaciones, prototipos, pilotos corriendo por todos lados, en el mundo solamente hay 1000 soluciones o un poquito más de inteligencia artificial aprobadas, ¿no? Eso quiere decir pues que realmente pues hay mucho entusiasmo, hay mucho interés, pero realmente para herramientas, para usarlas en salud específicamente, realmente son muy pocas. Entonces, y por eso es que también es interesante esta comparación con los sistemas de información, de que muy probablemente esto comience por lo más sencillo, por lo que más nos duele en el día a día, y que va a ser principalmente por el tema administrativo, probablemente. Muchas gracias. Muy interesante este comentario de que efectivamente hay cientos de miles de artículos que se vienen publicando y cuando se haga el balance a fin de año vamos a encontrar una cantidad sorprendente versus las verdaderas adopciones, ¿no? Y eso debe ser porque tenemos que entrar en una curva de maduración y tiene que ver mucho con la confianza que José comentaba en una de sus láminas, que la tengo por acá. Dice, desafíos de la IA en la atención médica, y acertadamente precisabas, primer desafío, confianza. Segundo, privacidad y seguridad, y luego los demás. Me gustaría en este momento hacer una pregunta casi de carácter personal. ¿Cómo confiar en una IA si existen los hackers? Te hackean la tarjeta de crédito, te hackean la cuenta, te hackean la red. ¿Cómo podríamos confiar de que no van a hackear mi historia clínica electrónica? De hecho, ha sucedido en el Hospital Clínic de Barcelona, en marzo del año 24, entraron estos hackers, ciertamente unos pícaros, y se llevaron la data electrónica de 600.000 personas. Investigando sobre esto me enteré de que en este mercado negro la data en salud es muy preciada como negocio de venta. No entiendo por qué. Me encantaría si alguien me lo puede comentar. Entonces, José, ¿cómo ganar la confianza? ¿Cómo trabajar en privacidad y seguridad para que cualquier gerente, cualquiera de los que estamos acá, pueda decir sí, efectivamente, voy a poner datos sensibles de mis pacientes registrados en su historia clínica y que no vaya a ser que pasado mañana aparezcan en Facebook? ¿Qué ideas tienes sobre eso? Bueno, en general, creo que aun cuando tengamos IA o cualquier software parecido, no estamos ajenos a lo que pasa hoy en día, ¿no? Con el tema de seguridad y la privacidad. Nosotros hemos sabido confiar en nuestros dispositivos actuales también, en la medida en que ha pasado el tiempo y nos ha ido ayudando, aun cuando no se puede aislar el tema de ser hackeados, ¿no? O sea, eso es una cosa que tenemos que convivir. Tenemos esa peculiaridad, y en el mundo de la informática y en el mundo de los dispositivos médicos y la IA, siempre vamos a estar sujetos a eso. Sin embargo, cuando existen las regulaciones te exigen cierto nivel de
de seguridad que tienen que tener estos dispositivos médicos y en este caso las IAs también, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cumplir esos niveles de seguridad para que las IAs sean lo suficientemente confiables por ese lado, ¿no? No está 100% limpio de que alguien no te vaya a hackear eso, pero cumples las regulaciones que te están dando. Entonces es importante esa parte. Lo otro es el tema de el uso mismo que nosotros le podamos dar, ¿no? Si nunca lo hemos usado, claro, siempre vamos a tener una desconfianza. O es como cualquiera de nosotros, nunca hemos trabajado juntos, entonces no sabemos cómo cada uno hace esta función. Pero en el día a día y en el hecho de que vayamos conociéndonos, obviamente va a generar cierto nivel de confianza para empezar a delegar y hacer cosas. Entonces yo siento que es igual con la IA, ¿no? Hay que probarla, mirarla, desconfiar al principio y poco a poco ganar esa peculiaridad de lo dejo solo, ¿no? Yo recuerdo que hace regular tiempo para algoritmos de Machine Learning, no en el tema de salud, pero sí en el tema de la detección de placas que se coloquen en casi todos los estacionamientos digamos, que existen en Lima Metropolitana y probablemente en otros lados, te detecta la placa en automático y ya nadie duda de eso, ¿no? Pero al principio era bastante cuestionable porque también se equivocaban. Entonces no había una relativamente confianza con esa tecnología. En resumen, lo que podría decir es cualquier tecnología nueva nos va a generar eso, ¿no? Desconfianza, pero hay que probarla, ¿no? Muchas gracias, José. Yo quisiera Por supuesto, complementar Leo. sobre el tema, porque de hecho este tema de seguridad es un tema muy importante, ¿no? De hecho casi no existe sistema que sea infalible, ¿no? Todos los sistemas tienen cierto riesgo. Cuando ayudaba a una organización a la certificación del ISO 27001, el ISO 27001 es el Sistema de Gestión de Seguridad de Información. El Colegio Médico es el último que ha certificado este ISO, y nos comentaban los auditores líderes es que dentro de los errores que tienen los sistemas en la seguridad, el 80% de los errores de estos sistemas se debe a una falla humana. O sea, no es que el sistema sea vulnerable en sí, sino que muchas veces las personas, nosotros, dejamos la contraseña pegada en la pantalla, o nuestra contraseña es 1, 2, 3, 4, ese tipo de cosas que hacen que un sistema sea vulnerable. Entonces muchas veces los sistemas no son vulnerables porque, pues, o son vulnerables no porque tienen algún defecto que podrían tenerlo, sino más por un tema de cómo lo utilizamos, ¿no? Entonces, frente a la IA, es importante que nosotros sepamos primero el uso de esta, ¿no? Y además sepamos cuáles son las bases conceptuales, las bases teóricas de cómo funciona. Y eso va un poco de la mano con lo que mencionaba José hace unos minutos, de que debemos tratar de evitar el tema de las cajas negras. O sea, de que yo meto datos o información y tengo un resultado que no sé qué ha hecho la IA, algo mágico, y tengo un resultado. Entonces, en la medida que podamos disminuir eso, transparentar, conocer más de cómo funciona la IA, un poco nosotros vamos a confiar un poco más en esto, porque sabemos que no es magia, sino son algoritmos que hacen cálculos y que me da cierto resultado y que yo podría de alguna forma verificarlo. Y obviamente nunca pues pensar que la IA va a saber más que yo, no podría ser, ¿no? Porque si no, ahí nos enfrentamos con el problema de que podamos tomar la decisión basado en lo que dice la IA, y eso me podría generar problemas. De hecho, eso se está regulando en otros países y eso es algo que también deberíamos pensar hacerlo por estas latitudes, y estamos en marcha, ¿no? Entonces, un poco generar confianza, conociendo de qué trata, tratando de eliminar los sesgos que ha hablado José, y eso creo que también ayudaría un poco a tratar de empezar a usar y adaptarnos, ¿no? Porque seguramente hace algunos años muchos de nosotros pensaban que el dinero yo solamente lo podía manejar yendo al banco y punto. Hoy seguramente todos en este auditorio manejamos las billeteras digitales, ¿no? Y estas billeteras digitales, al inicio seguro hemos tenido desconfianza, pero después hemos ido viendo de que
pues son muy útiles, y sobre todo pues lo que tenemos al final del día es que hacer la balanza, ¿no? De cuál es la utilidad versus el riesgo, porque el riesgo de que me puedan robar el dinero a través de estas billeteras seguramente hay, pero en esa evaluación de riesgo versus beneficios probablemente terminamos usando estas herramientas tecnológicas al final. Muy bien, muy interesante también. Justo esta mañana estuve en el banco y mientras esperaba que me atendieran, pasan un video con una cara de espanto, ese era el hacker, ¿no? Y explicaba toda la fisiopatología, digamos, del robo, ¿no? Yo me quedé congelada y pensé, sí, pues efectivamente, si esto es tan fácil, del otro lado, ¿quién está? Un ciudadano que quizá no tuvo la oportunidad de tener toda la información necesaria y suficiente sobre seguridad en el manejo de, en este caso era no voy a decir cuál, pero ya todo el mundo se imagina, una billetera electrónica, y perdió el dinero que tenía, ¿no? Esto me lleva a pensar de que no solamente nosotros tenemos que entrenarnos en entender mejor lo que significa la IA, lo que va a significar en el futuro para nosotros los gerentes, sino que además tenemos que incorporar a nuestros pacientes en su condición de ciudadanos para que puedan estar absolutamente informados y puedan tomar decisiones sólidas y decisiones con conocimiento, ¿no? Y esto me lleva a preguntarle, doctor Gudiel, ahora ha llegado a un punto de madurez interesante, nos contó que empezó primero por la optimización, la automatización, y luego fue desarrollando toda una plataforma para que los procesos de inicio, siempre los regulatorios y los de supervisión, y luego ha ido avanzando. Pero, ¿cómo está mirando de aquí a 2 años, de aquí a 3 años? ¿Cuál es su visión de gerente con respecto de esta inteligencia artificial y, por ejemplo, los procesos administrativos en la clínica que usted dirige, esta clínica privada, desde la admisión hasta la facturación, o para el desarrollo de este proyecto fantástico que tiene de la unidad pediátrica? Uno como pequeña empresa puede decir, oye, ¿qué hago yo con los grandes? Y ahí voy a terminar. Entonces, nuevamente reaparece el hecho de quiero emprender algo. Para eso hemos ya como 5 años desarrollando un piloto que llamamos nosotros Unidad de Práctica Integrada, porque genera valor al cliente en el sentido de que la salud mental, nosotros estamos ya creando una unidad de prácticas integradas en pediatría del desarrollo para elaborar con un equipo multidisciplinario, psicólogo, pediatra, neurólogo, otorrino, el diagnóstico de problemas del desarrollo infantil. A futuro queremos agrandar esto en una forma de, digamos, como un servicio especializado, una clínica como la talla de la que tenemos, pero especializado en esto. Entonces, este piloto nos está funcionando como tal, lo estamos desarrollando en la parte de su componente de ayuda diagnóstica para optimizar nuestros procesos en el sistema SOHO. Hemos contratado un desarrollador, nos está ayudando a que nuestros resultados de las evaluaciones que se hacen, cómo pueden facilitar rápido los puntajes de las pruebas y cómo es que se pueda llenar fácilmente mi informe, el cual va a establecer un diagnóstico. Frente a este panorama que ya tenemos desarrollado, es nuestra estrategia competitiva, el de qué hacemos nosotros de diferente que el resto no lo hace, que me puede ayudar a surgir, a desarrollar. Entonces, pensamos agrandar esto porque ahorita es una necesidad desarrollar en salud mental mucho más cosas que si uno quiere diagnosticar niños con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, TDAH, autismo, retraso del lenguaje, etc. Entonces, este programa que nosotros por ahora lo tenemos como piloto en el programa SOHO, también tenemos el hospedero por el mismo, es americano esto, y un desarrollador que lo tenemos. Pensamos
a futuro agrandarlo y obviamente ya nos hemos convencido de que la inteligencia artificial en la parte clínica ya no hay para marcha atrás. Entonces, si bien vendrán programas de la parte clínica que requerirán permiso sanitario, etcétera, pero en el componente de gestión administrativa no nos va todavía a limitar, porque eso está abierto a que uno lo pueda implementar. Entonces visualizamos de que en la parte de gestión administrativa de esta unidad a futuro, de hecho ya tenemos local que estamos pensando dónde desarrollarlo, con esa estrategia competitiva, aparte de diagnóstico, queremos hacer intervención terapéutica. Y desarrollaremos lo que es lo que se llama el plan de negocio, donde será la magnitud de la inversión que voy a hacer, y obviamente ahí va a estar la plataforma digital, tanto de la parte clínica como la parte de gestión administrativa. En esta parte de gestión administrativa yo voy a tener que incorporar nuevamente, como antes, qué es lo que estoy planificando mejorar. Va a depender si yo quiero mejorar, optimizar mis procesos, si yo quiero utilizar la IA para tener una decisión basada en información, o de repente, con los resultados que yo logre de esta unidad, compararme con otros sitios. Entonces, existen actualmente, ya nos estamos informando, de plataformas con IA que van a tener que comunicarse con nuestra plataforma que ya está instalada, mismo que sea Oracle, por ejemplo. Este Soho va a tener que hacer una interfase con unos programas que se llaman APIs. Entonces, por ejemplo, el RESTful, que estamos viendo que va a caber muy bien a lo que tenemos, y yo voy a poder implementar ahí según qué programa, qué chatbot, etcétera. Por ejemplo, puede ser el OpenAI, puede ser el Google Cloud, o puede ser el Python, que claramente ya estamos viendo se va a enlazar con lo que ya tenemos ahorita en la historia clínica de esta unidad de práctica integrada. Creo que el hecho de que nuevamente visualizar esto, dado de que tenemos esa competencia clínica ya formada en estos últimos años, formando un equipo multidisciplinario, entonces nos da, con la experiencia ya desarrollada de lo que tenemos, siendo una pyme que está emergiendo, nos da una estrategia para poder salir adelante, como que seguramente muchos colegas, emprendedores, piensan, de acuerdo a su competencia técnica, adquirir las habilidades de gestión, digamos, administrativa y desarrollar, sacar adelante un producto. Muy bien, felicitaciones, doctor. En verdad, cuando conocí el proyecto me pareció no solo súper interesante, sino súper apropiado, porque está abordando la primera causa de morbilidad en nuestro país, que es los problemas de salud mental, ¿no? Y de verdad lo felicito, porque usted habla del Python y habla del Hoso, no sé qué, con una maestría y un dominio que en verdad me voy a poner a estudiar desde mañana esto. Voy a asistir a las clases de José, creo. Leo, nos has planteado tu mirada de cómo las organizaciones podrían implementar en el mundo real la IA. Pero ahora me gustaría preguntarte, no a nivel de organizaciones, sino más abajo, al gerente, al director, al responsable, al tomador de decisiones. ¿Cómo o qué es lo que tienen que hacer estos tomadores de decisiones si deciden adoptar la IA dentro de sus procesos administrativos y o asistenciales? Ya vemos que asistenciales va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Pero quizá en administrativos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, hace creo que una semana o un poco menos salió un artículo interesante de los científicos de Apple. Ellos decían que realmente estas soluciones de inteligencia artificial, que son bastante, ¿no?, comerciales, sonadas, realmente no razonaban, ni realmente pensaban como nos venden que lo hacen, ¿no? Y hay luego algunas réplicas a esta publicación científica que han salido diciendo que sí, que está mal hecha
la publicación, etcétera. En realidad creo que si vamos a implementar alguna solución de IA en nuestros establecimientos, tenemos que estar bien seguros de que estas soluciones están orientadas a resolver el problema y que además no dejar que estas soluciones realmente tomen la decisión, ¿no? Porque es algo que también comentaba José, que es muy importante. O sea, no por el hecho ya de pensar que estas IAs son avanzadas, tienen un precio elevado, tienen resultados aparentemente bastante prometedores, no dejarles toda la chamba, ¿no? Y de hecho, a nivel de salud, como lo ha comentado también, a nivel de OMS, ya este tema se está dilucidando de cómo va a funcionar en las instituciones de salud, ¿no? Si una IA va a funcionar en un establecimiento de salud, es un dispositivo biomédico, sobre todo para el tema asistencial, y que tiene ahí niveles de acuerdo a las diferentes características de cómo se usa. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra regulación en el Perú, de acuerdo a la ley de medicamentos, productos farmacéuticos, productos sanitarios, etcétera, los sistemas de información también son un dispositivo biomédico. Los sistemas de información en salud son dispositivos biomédicos, por lo tanto también tienen estas regulaciones de se necesita un registro sanitario, etcétera. Lo que pasa es que no necesariamente pues se cumple lo que la ley dice, ¿no? Y eso es un tema en el Perú que es bastante complejo. Y probablemente cuando tenemos una ley de IA, va a haber un reglamento de IA y vamos a tener que cumplir, seguramente van a haber regulaciones que vamos a tener dificultades en el cumplimiento, y no por eso debería significar para nosotros que podamos hacer un uso indiscriminado o peor aún, aplicar para algo para lo cual no ha sido desarrollado, ¿no? Entonces, yo diría tener mucho cuidado con estas herramientas que estamos viendo, sobre todo que son de uso masivo, que no necesariamente, que de hecho no han sido desarrolladas para el sector salud, y que además tienen pues este tema de las alucinaciones, ¿no? Entonces, si hay alguna herramienta que tiene alguna inexactitud o van a desarrollar algunas alucinaciones, entonces yo de ninguna manera podría ponerlas a resolver en algunos procesos críticos, ¿no? Y eso y siempre tiene que estar supervisado por alguien. Entonces, me parece que sí, como lo ha dicho el doctor Gudiel, muchas de las herramientas de IA están para quedarse. Tenemos que ver y estar expectantes de cómo van desarrollándose estas, saber el funcionamiento y el uso de estas creo que es fundamental. Para eso están el tema de las competencias digitales, que inclusive el Ministerio de Salud ya está sacando un documento al respecto. En otros países ya tenemos estos temas de competencias digitales, no solamente para la formación, sino para la capacitación de nuestros profesionales. Pero además del uso, un tema súper importante es identificar los riesgos que tienen estas herramientas y tener en cuenta siempre que son herramientas, no son un fin en sí mismo, y que depende del uso que les demos, va a dar vamos a ver el valor realmente que podamos dar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios de los servicios de salud. Muchas gracias, Leo, muy pertinente tu comentario. José, hace años que dictas en la escuela. Este año, y ahora voy a compartir una muy pequeñita presentación con nuestros asistentes y también los que nos asisten por vía lejana. ¿Cuál es el enfoque formativo que le das a nuestros estudiantes del MBA y Salud? ¿Cuál es ese enfoque que vas a aterrizar en este nuevo modelo que tenemos a partir de este año en tu curso de IA y proyectos en salud? ¿Qué
¿qué mensaje le vamos a dar o les vas a dar a los estudiantes? Bueno, he tratado de colocar en algunas diapositivas parte de eso. Lo voy a resumir en algunas palabras. Creo que lo primero es que uno siempre tiene que tener una mirada del negocio, de la organización a nivel estratégico, ¿no? No podemos partir en falso, dejando de lado la misión, la visión, a dónde quiero ir como organización, qué quiero hacer, cómo quiero crecer, qué pasos debo hacer. La formación que les tratamos de dar básicamente es una escuela de negocios que fomenta y fortalece un poco todas las herramientas que puedan ayudarlo a hacer un plan de negocio sólido, que es parte también de su tesina o su tesis final. Y dentro de los componentes que por lo menos a mí me toca generarles, es el componente de contribución tecnológica, de contribución de cuál es el rol de la información en general, desde sistemas de ERP, CCM o sistemas como el Data Warehouse, y llegar al tema de Machine Learning, IA, y que no solamente tengan los conceptos claros de para qué puede servir, sino que también lo usen, ¿no? También puedan tener esa parte vivencial. Y qué es lo que pasa con nuestros alumnos, es que lo que genera es creatividad, ¿no? Entonces ellos mismos tienen una reflexión de lo que se les enseña, tienen sus opiniones, un debate muy abierto en las aulas híbridas que tenemos actualmente, y creo que finalmente lo que logramos son las competencias que la misión y la visión también de la UPC buscan en nuestros alumnos, ¿no? Y en los docentes. Gracias. Yo quiero compartir una información de la escuela rápidamente. No sé si lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo voy a obviar esto, ya nos conocemos. Quiero contarles un poco la principal innovación de nuestra escuela de posgrado a partir de este año, y es que hemos repensado, hemos reestructurado nuestra postura frente a las grandes tendencias mundiales en educación, y ahora estamos presentándoles nuestra nueva malla para el MBA Salud de UPC. Tiene consideraciones frente a 4 aspectos que quiero resaltar. Concretamente, hay un entrenamiento en ciudadanía para el siglo XXI, ese siglo en el que estamos empezando a vivir en el mundo virtual y en el mundo real. Son 2 situaciones que tenemos que armonizar. Tenemos un producto de liderazgo y los seminarios de investigación, y dentro de las materias centrales, por supuesto, empezamos desde el conocimiento de las políticas, economía y financiamiento, operaciones, procesos, efectivamente un curso de riesgos en organizaciones de salud en el que estamos incorporando este enfoque que hemos estado conversando de la inteligencia artificial con nuestros amigos panelistas. Tenemos un curso de dirección estratégica de finanzas, dirección estratégica de marketing y comercial, dirección estratégica de organizaciones de salud, y específicamente el curso de IA y analítica de datos aplicada a proyectos en salud. Ha sido muy pensada la malla en términos de cuáles son las verdaderas necesidades que los estudiantes tienen que satisfacer en términos de habilidades, competencias, destrezas, para que más adelante puedan enfrentar con razonable éxito su rol de directivos, de gerentes, de jefes, etc. Nuestro programa se complementa con 2 viajes, un viaje a Colombia
que es un país vecino, conocemos bien, nos lleva algunos años de avance en algunos temas, sobre todo de reforma. Y el otro viaje es a Barcelona para conocer un poco de primera mano, no lo que se dice, sino la realidad de la salud en Europa, en particular en España. Y desarrollamos esto, además, estudiando uno de nuestros cursos específicamente en Barcelona. No quiero extenderme más. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la participación de nuestro ponente, el ingeniero José Villegas, sobre la participación y comentarios del doctor Gudiel o del doctor Rojas, con todo gusto podemos conversar. Tenemos el contacto de Vanessa Vallejos, que es específicamente para el área comercial, pero acá tenemos un espíritu de compañerismo muy importante y estoy segura de que nos va a pasar la necesidad, la consulta o el comentario sin ningún problema. Muy bien, yo aprovecho para agradecer, muchas gracias doctor Leonardo Rojas, muchas gracias doctor Gudiel, muchas gracias ingeniero Villegas, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta, esperamos, la primera de muchas otras sesiones en las que vamos a tener el gusto de compartir los desafíos de la gestión en salud. Buenas noches.